Hola amigos, es un placer saludarles, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Ronnie Carrera y aquí con la ayuda de Dios vamos a destruir cadenas de maldición en las familias y matrimonios, cadenas de adulterio, fornicación, promiscuidad, divorcio, idolatría, etcétera, etcétera. Estamos en nuestro día 4 de nuestro ayuno en pos de Dios 2022. Nuestro devocional de hoy se titula El agua viva. Nosotros pues estamos abogando para que todos ustedes encuentren la dirección del Señor, que encuentren orden en sus vidas, en sus acciones, aún en situaciones dolorosas. Ya que posiblemente pues muchos de nosotros hemos encontrado en el matrimonio más que orden, desorden, ¿verdad ustedes? Entonces ahí pues tal vez nosotros hemos sido el pelo en la sopa, quizás el cónyuge, no se sabe, pero lo que sí sabemos es que si nosotros eh, nos sumergimos en los ríos de agua viva que representa a Dios y su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, pues vamos a tener la capacidad de enfrentar todas las cosas que se vayan dando en el día a día con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra comunidad, de la manera como es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estamos seguros también que si hacemos esto, pues definitivamente muchas cosas cambiarán, muchos resultados serán diferentes. Y pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que Dios influencia nuestras vidas y que de pronto esto pues sea esa bendición que andamos buscando. Así es de que pues sin más vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir por las personas que están en necesidad en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos has despertado un día más con salud. Eh, Te damos gracias, Señor, porque por difícil que sea nuestra situación, tenemos el consuelo de que te tenemos a ti como nuestro cobertor, como nuestro proveedor. Te pedimos, Señor, que no se aparte de nosotros tu vista, que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, por aquellas personas que pues andan por ahí buscando una respuesta. Sabemos que no somos nosotros quienes estamos hablando, sabemos que son tus palabras, Señor. Todo lo que aquí decimos no es el criterio personal de nadie, es el criterio de Dios, porque leemos tu palabra, Señor, y ella es la que nos motiva, ella es la que nos influencia para hablar restauración matrimonial, para hablar salvación. En el nombre de Jesús te pedimos. Entonces, Señor, que seas tú quien hable en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hay casos muy intensos, ¿verdad? Ustedes, donde las personas están clamando a Dios porque regrese a sus vidas un amante, sí, un compañero de adulterio. O sea, están tan enamorados, ese concepto que muchos usamos mal, ¿verdad? Enamorado es una forma de hechizado, embrujado, manipulado por placeres, por una belleza que definitivamente también es mortal. Eh, el enamoramiento no habla de compromiso, ¿verdad? Se habla de una necesidad extrema de poseer, de tener, de estar con alguien. Entonces, personas que dejan un matrimonio y se van tras de otra persona, ¿verdad? Este les abandona eventualmente, pues porque obviamente no puede salir nada bueno de algo que nace del adulterio, de la infidelidad, del pecado, ¿verdad? Eh, entonces, son abandonados por estas personas
Y entonces ese desorden cobra una mayor fuerza, porque primero fue el adulterio, obviamente deseos ahí carnales mal enfocados, mal llevados, pero luego se convierten en una forma de idolatría, que si ya es malo que yo idolatre a mi esposa, ya se pueden imaginar ustedes que yo idolatre a mi amante, ¿verdad? Entonces, tal vez hay algo más, algo peor, pero bueno, pues no cabe duda que una cosa nos lleva a la otra y a la otra y nos vamos convirtiendo en seres totalmente alejados de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que ese desorden se ordene, ¿verdad? Ustedes. De hecho, la carta de divorcio que habla la Biblia está enfocada a ese tipo de relaciones, ¿verdad? Carta de divorcio es cuando algo que no estaba, una pareja que no inició de manera ordenada, pues ordene, ¿verdad? Entonces dice, si el hombre encontrase algo impropio en su recién esposa, recién casado, ¿verdad? Con ella, si él encuentra algo impropio, pues él puede extender una carta de divorcio y despedir a la esposa, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, el impropio era que se supone que las personas se casaban vírgenes, ¿verdad ustedes? Y esto es algo que alcanza a los hombres, o sea, los hombres no nos libramos de ese compromiso de casarnos vírgenes, pues porque la idea es nada más y nada menos que mantenernos apartados para el matrimonio. Porque cuando yo voy con una vida llena de lujuria a un matrimonio con una señorita virgen, lo más seguro es de que yo me voy a pasear en todo, ¿verdad? Lo más seguro es de que yo voy a ir con recuerdos, con manías, con cositas ahí fuera del orden y voy a afectar a mi esposa virgen con mis pecados anteriores. Entonces no nos libramos los hombres de ese requisito, ¿verdad? La virginidad al matrimonio es esencial, pero bueno, en este momento estamos citando algo que habla de la esposa, que al momento de casarse llega al lecho nupcial y el esposo descubre que no es virgen. Entonces, la carta de divorcio tiene como finalidad pues que los padres tomen a su hija con su carta de divorcio, hablen con ella, indaguen quién fue quien la deshonró e ir tras de él. La Biblia dice que si un hombre es sorprendido, echado con mujer virgen, pues éste deberá de resarcir, dar una dote a los papás de la mujer, tendrá que tomarla como esposa y no podrá otorgarle carta de divorcio nunca, pues él fue quien la deshonró. Fíjense bien ese detalle. El divorcio entonces sí está permitido, pero no como los fariseos estaban pretendiendo llevar a Jesús por un concepto ahí extraño, ¿verdad? Si aquella mujer había cometido alguna falta, entonces el deber de su esposo era otorgarle la carta de divorcio, los papás y ella ir a ver qué hacían, encontrar al que había deshonrado y obligarlo a que cumpliera con la ley de Moisés, ¿verdad ustedes? Por ahí es el tema de la carta de divorcio. Hay hasta pastores que dicen que si la esposa lo engaña o pastoras que si el esposo las engaña, ellas tienen derecho a pedir carta de divorcio y casarse con otro. No, no es así. En ninguna parte dice así, ¿verdad? Lo que dice es que nos quedemos así, que todo aquel que se case estando su cónyuge real en vida será llamado adúltero. Así lo dice la Biblia. Ahí no hay excepciones. Y dice que solo aquel que ha enviudado puede, en el orden de Dios, conseguir otro cónyuge, en el orden de Dios. No prostituta, no divorciada, no viuda, así lo dice, no viuda, y si es viuda, que sea viuda de sacerdote. O sea, es un empezar de cero, literalmente, ¿verdad? Con una persona que no traiga ningún inconveniente del matrimonio,
se supone que si yo enviudo tengo un buen recuerdo de mi esposa y pues esto no va a provocar que yo esté como que desquitándome de lo que ella me ha hecho, ¿verdad? Que eso es lo que pasa, las personas vamos por la vida desquitándonos de todo lo que nos hizo alguien en el pasado con alguien inocente en el futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí espero haberme dado a entender. Entonces, mientras ustedes o algunos de ustedes estén clamando por una relación adúltera, por una relación ilegal ante los ojos de Dios, Él está interesado en ordenar nuestras vidas, ¿verdad? Es decir, que nos apartemos del pecado. Ustedes se recuerdan cuando dice, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala, porque más vale que llegues manco a que no llegues al reino de los cielos. Bueno, pues esto era obviamente algo ficticio, una forma metafórica de hablar, ¿verdad? Pero esto sí quiere decir que si yo estoy perdidamente enamorado de mi amante y quiero llegar al cielo, no voy a poder entrar. Entonces el agua viva viene como anillo al dedo porque las llamadas, los mensajes privados, los correos, la mayoría tienen que ver con que lo que me está pasando a mí, a nadie le ha pasado. Estoy viviendo lo que nunca nadie había vivido. Lo que nunca nadie ha vivido es lo que vivió Jesús, ¿verdad? Eso sí es lo que nunca nadie ha vivido. Sin reconocer el verdadero sacrificio, nos victimizamos y confundimos muchas cosas y confundimos a los que están en nuestro entorno. Empecemos entonces con las citas, escríbanla por favor, es Juan capítulo 7, versos 37 y 38 y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Amén. Juan 7, 37, 38. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El agua es esencial, ¿verdad? Ustedes para la vida. Nuestros cuerpos, todo lo que nosotros ingerimos, tienen alguna forma de toxinas y es de ahí la importancia de los ayunos, ¿verdad? Ustedes liberar de toxinas el cuerpo, el azúcar, el café, las aguas gaseosas, ciertos alimentos. Bueno, yo creo que todos los alimentos tienen alguna medida de toxinas, ¿verdad? Pero unos más que otros. Por ejemplo, el exceso de ingerir carnes rojas, ¿verdad? Por ejemplo. Todo esto va generando acumulación de toxinas en nuestro cuerpo y cuando no hay agua, pues esta expulsión de toxinas no van a venir, ahí vendrá el dolor de riñones, problemas en el aparato digestivo, esto repercute en dolores de cabeza, la manifestación de otro tipo de enfermedades, etcétera, etcétera. El agua es esencial, ¿verdad? Yo tuve un carro, no voy a decir la marca, pero muy pronto empezó a darme problemas con el sistema de enfriamiento. He de decirles que era un carro nuevo de agencia y empezó a dar el problema y pues con esto venía también el que yo vi que había un incremento en el consumo del combustible. Entonces pues fui a la agencia, expuse mi problema, era un problema un poco oculto, interesante a ustedes, era un problema oculto. Le comuniqué a la persona que ya en su primer servicio habían cambiado cierto dispositivo electrónico en el tablero del carro para ayudarme a contrarrestar eso, a eliminar el problema del enfriamiento del vehículo.
Y pues él me explicó, mire, su problema está aquí, pues hay piezas que definitivamente vienen con alguna, no se sabe ni qué, pero el problema es que aquí se le quebró una pieza mecánica y afectó en lo electrónico y todo el resto del carro. Entonces, pues lo cambió y en efecto, el vehículo dejó de dar problema. Y me decía él, es que fíjese que estos carros vienen con una característica, el sistema de enfriamiento no es exclusivamente para el enfriamiento, o sea, trabaja de tal manera para optimizar el gasto del combustible, o sea, está estrechamente ligado con la combustión. Entonces ya no era un problema de enfriamiento, ya era un problema de capacidad del vehículo, ¿verdad? O sea, obviamente estaba consumiendo un combustible que no estaba siendo utilizado, ¿sí? Estaba quemándolo, pero algo no funcionaba ahí. Entonces vemos que en este caso, así como en nosotros, en este caso, en este vehículo, el agua y una buena administración de ella estaba provocando calentamiento, falta de fuerza y consumo excesivo de combustible. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Exactamente así, ¿verdad? Todas esas sustancias venenosas que pues hay algunos órganos que no nos parecen tan atractivos como el corazón, ¿verdad? Son encargados en captar todas esas sustancias venenosas, convertirlas en algo que se pueda expulsar y ahí va, ahí está la orina, el sudor, etcétera, etcétera. Entonces, de la acumulación de esas toxinas viene como resultado toda clase de enfermedades y problemas de salud. Nuestra alma también necesita este tipo de hidratación, ¿verdad? Corrientes refrescantes de agua que vengan a limpiar todas esas impurezas que se han adherido a nuestra alma y que están causando serios problemas. Yo de niño fui abusado sexualmente por una mujer mayor y pues no sé decirles en qué medida me pudo haber afectado porque yo sí recuerdo algunas escenas muy vagas y de pronto todo lo que sucedió en el momento en el que mi mamá me fue a rescatar, yo tenía 5 años, en el momento en que mi mamá me fue a rescatar, pues yo como que, yo no sé si hubo un escándalo, yo no sé si, no sé qué pasó, porque yo todo lo borré hasta que desperté en mi cama, ya como que por la tarde o al siguiente día, tampoco lo recuerdo. Pero es posible que hayan quedado algunas toxinas en mi alma, es posible que hayan llegado algunas cositas que me afectaron en la toma de decisiones en mi matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Yo era muy intolerante, o sea, estaba consciente del respeto que le debía a mi esposa como mujer, como mi esposa, pero sí no era muy... Todos cometemos el error que de pronto nos pasamos un poco, nos saltamos las trancas, ¿verdad? O sea, nos pasamos más allá de los derechos de las personas. Y pues esto es normal, casi todos lo cometemos. Entonces cuando mi esposa empezó ahí con algunas cositas, yo me mostraba muy intolerante, ¿verdad? Y de ahí que nosotros nos separamos, porque yo no soportaba el que ella estuviera intentando pasarse sobre mí. No sé, al final, ¿verdad? Que en qué medida es esta experiencia que les digo pudo haber afectado mi tolerancia hacia ella, no sé. Pero el punto es de que cosas muy fuertes como el abuso sexual en un niño, como también los golpes en un niño, como la experiencia del matrimonio de nuestros padres, el vivir el día a día con ellos y ver cómo se llevan, si se llevan mal, si se llevan como perros y gatos, si se llevan muy bien. Todas estas cosas van siendo toxinas para nuestra alma, ¿verdad? Entonces las corrientes de agua viva son necesarias. ¿Y cuántos de nosotros buscamos las corrientes de agua viva, ustedes? O sea, lo que queremos es que venga nuestro cónyuge, que nos perdone, que se arrepienta. Ella, que las corrientes de agua viva invadan al cónyuge y nosotros, ¿qué?
Todo lo que aquí hablamos entonces se trata de nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Yo. Lo que esté haciendo mal mi cónyuge, yo lo voy a perdonar en el nombre de Jesús. Entonces, por favor, escribamos. Mi experiencia con Dios habla de mi experiencia, no de la de mi cónyuge. Entonces, mi experiencia con Dios trata de mi cambio personal. El pecado de mi cónyuge lo voy a perdonar en el nombre de Jesús. Mi experiencia con Dios trata de mi cambio personal. El pecado de mi cónyuge yo lo voy a perdonar en el nombre de Jesús. Escríbanlo, por favor. Ahí, escriban todos, por favor. Es bien importante que tomemos eso. Donde quiera que lo estén leyendo, donde quiera que lo estén escuchando, por favor, escríbanlo. Nuestra alma también necesita de esta hidratación, ¿verdad? Esas corrientes refrescantes de agua que vengan a limpiar todas esas impurezas que se han adherido a nuestra alma y que están causando ya serios problemas. ¿Tiene problemas en su matrimonio? ¿Siente que la casa se le está derrumbando? Seguramente necesita de las corrientes de agua viva que representa Jesús, ¿verdad? Jesús puede traer a nuestra sedienta existencia muchísima bendición. No tienen idea de qué cantidad de bendición es la que puede traer. Y aquí, ¿verdad? En este tiempo de En Pos de Dios 2022, estamos presentes para contarles de las maravillas que Dios ha hecho por intermedio de su Hijo Jesucristo en mi vida, en la vida de muchos de mis compañeros. He de decirles que pues este ministerio ha pasado o ha contado con la bendición de tener a muchísimas personas muy especiales. Tal vez iniciamos con... Sí, yo creo que la primera persona que se acercó a ayudarnos, y pues quiero hacer la mención para honrarles, fue... Su nombre en este momento lo ando confundiendo. La señora de Melián. Estoy confundiendo el nombre. Es que es un nombre un poco no tan particular. La señora de Melián, allá en Venezuela. También estuvo con nosotros Débora Schoenberger en Argentina. De Puerto Rico, Carmen Martínez. También de Puerto Rico, Michelle López. De aquí de Guatemala, Michelle de Flores y su esposo. Por ahí estuvo también Alison de Manríquez. Algunos recordarán algunas participaciones que ella tuvo con nosotros. Y así, ¿verdad? Ustedes han pasado una serie de personas que pues han aportado su granito de arena, han aportado la experiencia que para ellos ha sido el beber de esa agua de los ríos de agua viva que Jesús nos ofrece, pone allí frente a nosotros sin ningún interés, sin ningún costo. Solo es cuestión de que nos decidamos. ¿Cuánto gastan las personas en terapias matrimoniales ustedes? Son unos dinerales. Yo quise recibir el apoyo de una iglesia a la que asistía. Quise recibir el apoyo para poder tener ¿cómo decir? La organización necesaria para poder hacer retiros matrimoniales. Y resulta que ellos ya lo tenían y yo ni enterado. ¿Sí? Y resulta que pues costaba $1,500, 2 noches con sus días, tiempos de comida y tiempos de estudio y adoración. Pero $1,500, ustedes, es el sueldo a veces de 3 meses de muchas personas, ¿verdad? Y pues entonces yo me di cuenta de que pues esto no... Sí es cierto que hay costos que se deben de cubrir y que pues debemos de hacer el esfuerzo, ¿verdad?
pero tampoco volver de esto un negocio, ¿verdad? Pastores que más que pastores parecen emprendedores, ¿verdad? Ustedes. Pero bueno, entonces nosotros aquí estamos para contarles esas maravillas de Dios y hemos contado, pues les repito, con la participación de Lenis, de Melián, era ella, la señora de Venezuela, a quien amamos, igualmente a todos los demás. También de Venezuela estaba otra señora que pues ella tuvo una manifestación del Señor en su matrimonio increíble, ¿verdad? De apellido Navas, también de Venezuela. Matrimonios así que eran huesos secos, ¿verdad? Ustedes. Y se levantaron y anduvieron para la gloria de Dios. Bueno, entonces todo esto es lo que ha hecho en nosotros los ríos de agua viva y nosotros queremos compartirlo con ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros como testigos de lo que Dios hace cuando nosotros levantamos nuestra mirada a Él y dejamos de ver a nuestro cónyuge, vienen a nuestras vidas y le suceden a nuestros hijos. Escriban por favor. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. Escriban, por favor. El Señor puede satisfacer nuestras necesidades más profundas, puede depurar de todas esas toxinas que vienen en forma de enojos, amarguras, celos, falta de perdón, rebeldía. Solo Jesús, nuestro Salvador, puede limpiarnos desde adentro hacia afuera. Bueno, entonces vamos a leer un texto así bastante largo, que es el que le va a dar forma a nuestro devocional del día de hoy. Ya llevamos casi la mitad del tiempo. No hemos divagado, hemos compartido muchas experiencias o les hemos contado que hemos tenido experiencias maravillosas en nuestras vidas como consecuencia de buscar esos ríos de agua viva. Entonces, por favor, las aguas salutíferas. ¿Qué es salutíferas? Saludables. Entonces dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar con las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía yo pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ezequiel 47, del verso 1 al 8. Para los que están ahí pendientes de todo esto, bueno, no, por favor,
no para los que están, todos, por favor, anoten Ezequiel 47, 1:8 y se quedan, por favor, analizando lo que aquí está escrito y vamos orando todo el día de hoy como consecuencia de lo que aquí estamos leyendo. Esas aguas, esos ríos poderosos darán sanidad a algo mucho más grande, a las aguas del mar, ¿verdad ustedes? O sea, los ríos vienen desde las montañas, captan todo el agua de las lluvias, etcétera, etcétera, y descienden en cascadas a ríos y luego entran al mar y ustedes se pueden imaginar en los esteros ese choque, ¿verdad?, del agua salada y el agua dulce. Ahí prolifera todo tipo de peces que alimentaba a esas familias que estaban ahí, ¿verdad? Una variedad muy grande de peces. Entonces, Jesús lo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y le dará sanidad a su matrimonio y le dará sanidad a su familia y usted criará hijos sanos del corazón, del alma y estos a su vez contraerán nupcias de forma ordenada y sus nietos crecerán con sus papás y usted morirá en paz el día que le toque. Pero muchos de nosotros hoy ya tenemos nietos. Y esos nietos viven en hogares deshechos. Y qué triste, ¿verdad ustedes? Qué triste, porque el adulterio y la idolatría tienen eso, ¿verdad ustedes? El dolor de ver a nuestros hijos imitando nuestros pasos de una forma bien aprendida. Todo lo que nosotros les enseñamos, todo lo imitaron ellos al dedillo. ¿Les leímos la Biblia mañana, tarde y noche? No. Por eso es que les digo, aquí, con nosotros, aquí conmigo, Ronnie Carrera, usted viene a tratarse de usted. Usted viene a cambiar aquí, no a intentar cambiar a su cónyuge. Ahí está su problema, su primer problema de entrada y eso no le va a dejar hacer nada de manera exitosa. Aquí usted viene a cambiar usted, a dejar de ser manipulador, a dejar de ser machista, a dejar de ser controladora. Usted viene a aprender el concepto amar a su cónyuge hasta que la muerte los separe. ¿Estamos separados? Ámelo. Porque amar no es abrazos y besos e intimidad. No es cama, no son sábanas. Amar es procurar ¿cómo se dice? La prosperidad, pero no era esa la palabra, es una palabra que habla de ir en ascenso. Pero bueno, procurar el éxito de su cónyuge en todas las áreas de la vida, éxito con su relación con Dios, éxito laboral, éxito intelectual. Nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestro cónyuge cada día esté mejor como consecuencia del amor que le estamos dando. Pero muchos estamos locamente enamorados y no bendecimos. Por favor, escriban. Muchos estamos locamente enamorados, pero no bendecimos a nuestro cónyuge. Lo maldecimos, ¿verdad? Muchos estamos locamente enamorados, pero no bendecimos a nuestro cónyuge. Entonces, estas aguas, esos ríos poderosos darán sanidad a algo mucho más grande, ¿verdad? Las aguas del mar. Los ríos que brotarán de nosotros darán bendición a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos, a las familias y los matrimonios de nuestros hijos, y las familias y los matrimonios de nuestros nietos, y las familias y los matrimonios de nuestros tataranietos, porque nosotros estaremos siendo agentes de influencia positiva en la vida de nuestras próximas generaciones. Ezequiel 47, 9 en adelante. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirán y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en ese río.
y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim serán sus tendederos de redes, y por sus especies, dice, serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árbol frutal. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ahora, vámonos a Joel, capítulo 3, verso 17. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Que su matrimonio sea como el valle de Sittim. Amén. Que su matrimonio sea como el valle de Sittim, que las aguas de ese manantial de aguas vivas que es Jesús sanee todo lo que esté dañado en su familia, en su matrimonio, en su vida. Solo Jesús puede hacerlo, pero usted tiene que abrir su corazón y dejar de ser idólatra. Al día de hoy, todavía hay personas que me están preguntando si su matrimonio se va a salvar. Sálvese usted, por favor. Quizás esa necedad es la que lo hace verse fatal en su matrimonio, y perdió su liderazgo, perdió la admiración de su esposo, perdió la admiración de sus hijos. Pastor, ¿y será que va a salvar mi matrimonio? Aquí venimos a salvarnos nosotros, a limpiarnos nosotros, y entonces vamos a ejercer una influencia muy positiva, muy diferente. Repito, el matrimonio que les hablaba el día de ayer, la esposa, ¿qué hiciste? Es que no eres el mismo. ¿Qué pasó? Ya no me quieres, ¿no? Porque como ella estaba acostumbrada a que el esposo la quería porque estaba somatando los pies, haciendo grandes berriches, preguntándole que dónde estaba y con quién había andado. ¿Dónde estás? Pero así, frenético. Y de pronto, tranquilo, hasta la comida hecha. ¿Qué pasó? Él cambió. Él quería cambiar a su esposa. Yo le enseñé a que cambiara a él. Y las cosas cambiaron. Pero a mí me enseñó a tocar la trompeta el Rey de Reyes, ¿eh? Y pues sí, me entró por el cuero, dicen las abuelas, ¿eh? Fue difícil, pero ahora que yo lo entiendo, pues lo comparto, repito, sueno la trompeta, y pues yo espero que usted hoy recapacite, vuelva en sí, se arrepienta y entonces cambie usted. El valle de Sittim hasta hoy es conocido por sus árboles de acacia, hasta hoy día. Está ubicado a las orillas del Mar Muerto y sirvió como la parada final antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Fue donde hicieron su alto para hacer toda la estrategia, ¿verdad? Es interesante, llama la atención que este valle también es el lugar en donde desembocan los ríos, ¿verdad? Estos ríos que menciona la Escritura. Y dice los ríos de agua viva de los que hablaba Ezequiel precisamente. Entonces vemos cómo el Señor nos confirma en cada momento
que todas las cosas que Él hizo en el Antiguo y Nuevo Testamento tienen un simbolismo para enseñarnos a nosotros lo que es andar en su orden, lo que vamos a tener si escogemos la bendición, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a obtener si escogemos la bendición? Larga vida y todo nos saldrá bien. Ahí habla de que tendremos muchos hijos, tenemos muchos nietos, nuestros animales serán sanos, fuertes, nos darán su leche, etcétera, etcétera. Nuestras hortalizas serán diversas, prósperas, tendremos salud, ¿verdad? Estas aguas no son más que nuestro total sometimiento a Jesucristo. Día a día, las llamadas, repito, los comentarios, los mensajes. Con mi esposo, ¿no? Ya no quiere nada, se acabó mi matrimonio, mi esposa ya está con otro. Cuando no es el cónyuge, es la amante, ¿verdad? Todo terminó, ya, qué tristeza. Yo lo dejé todo por mi amante y ella mire cómo me paga. Normal, normal. La mujer extraña nunca es fiel, nunca. Bueno. Repito, ¿verdad? Cuando no es tu cónyuge es el amante y hasta ahí termina todo. Eso fue el tiempo en el que el Señor le marcó un alto. Si usted no quiere hacer caso, más dolor le vendrá. Pero si es su cónyuge, su esposo, su esposa, y está claro que usted hizo un pacto y que tiene que continuar ese cumplimiento, ese pacto, aunque estén separados, las cosas le irán bien. Aunque estén separados, solo será una prueba. Miren cuántos errores se cometen en la Biblia, cuánto se equivocó ayer Jacob, ¿verdad? Cuánto se equivocó su madre, cuánto se equivocó Isaac en no estar atento a lo que estaba pasando en su entorno. Tanto dolor se habría disipado. Sin embargo, todas estas pruebas tal vez son esa situación que va a marcar incluso a nuestros hijos, ¿verdad? Yo estoy seguro que mis hijos ya hoy se preguntan, ¿qué haría mi papá? ¿O qué hizo mi papá? Bueno, primero se metió en problemas porque hizo esto, pero luego hizo esto y salió de sus problemas. Entonces aquí es donde nosotros estamos bendiciendo a nuestros hijos con experiencias dolorosas quizás, pero como estamos haciendo lo que Dios quiere, entonces aunque estemos en un momento, aunque vaya por valle de muertes, su callado me infundirá paz. Él me protegerá, ¿verdad ustedes? Salmo 23. No renuncie entonces a su pacto matrimonial, aunque se vea destruido, aunque lo vea en ruinas, aunque lo vea quemado, aunque vea cenizas, aunque vea huesos secos. No renuncie a su matrimonio, por favor, jamás. Aunque usted no haya pasado por el ritual de que sonara la marcha nupcial y el vestido blanco, si usted entró a una relación con amor, donde vinieron hijos, aunque no haya habido una boda civil o matrimonial, pero esta era su primera relación, esta es la que tiene que respetar. No renuncie a su matrimonio, por favor. Aunque no hubieran rituales, esa primera relación que marcó su primera vez en todo, es la que debe de respetar, ¿verdad? Cualquier cosa que le agregue a esto de una pareja que ya se unió, aunque no hubiera habido un ritual o un acto religioso o legal, si usted se involucra en esto, usted es el que viene a adulterar esa relación, ¿verdad? Si usted fue la primera mujer, si usted fue el primer varón, ese es su lugar. Ustedes miran en redes tanta tontería. Quédate donde te lleven rosas todos los días. Quédate donde te lleven el desayuno a la cama. No, no, no. Quédate con la primera persona. Quédate con quien deshonraste. Y no le podrás otorgar carta de divorcio nunca.
Se trata de ordenar, no de terminar de desordenar. Entonces no renuncie porque sabe Dios por qué le tiene ahí, ¿verdad? Dios le tiene ahí para dar un ejemplo a sus hijos y romper con cadenas de maldición, de adulterio, de divorcio, de promiscuidad y de idolatría. Para eso le tiene Dios ahí. O debería usted estar ahí. Escriban por favor, bendito el dolor que yo he vivido, porque este dolor fue la vía por donde yo he podido conducir a mi familia por conceptos de santidad, por conceptos de cumplimiento fiel del pacto. Bendito el dolor que yo he vivido, porque este dolor fue la vía por donde yo he podido conducir a mi familia por conceptos de santidad, por conceptos de cumplimiento fiel del pacto. Escríbanlo. Bendito el dolor que yo he vivido, porque este dolor fue la vía por donde yo he podido conducir a mi familia por conceptos de santidad, por conceptos de cumplimiento fiel del pacto. Continúo. Dice que el Señor entonces anda buscando hombres que tengan palabra, que cumplan sus pactos, no a mentirosos, no a manipuladores de la palabra. Es que el Señor dijo que si ella me engañaba, que yo tenía derecho a otra mujer. No, en ningún lado de la Biblia dice eso. En ningún lado de la Biblia dice eso. Es más, voy a repetirlo. En Oseas, capítulo 3, verso 1, dice, el Señor me habló y me dijo. Yo podría interpretar ese y me dijo y me reveló, porque Dios no estaba llevando un chisme. Y el Señor me dijo, me habló así, Oseas, tu esposa te engaña, se acuesta con su amigo. Así es este pueblo infiel. Le quema incienso a dioses, le sacrifica a estos ídolos, ¿verdad? Comen de lo que le sacrifican a estos ídolos. Y me habló el Señor una vez más, dice Oseas, y me dijo, Oseas, ve y ama a tu esposa adúltera. No dijo, ve y la agarras a pedradas. El mismo Jesús, cuando llegaron con la mujer adúltera y aquí la agarramos en pleno adulterio, ¿qué hacemos con ella? Entonces dice que Jesús se hincó y empezó a escribir en el suelo. Y entonces a los fariseos les llamó la atención que ¿qué está haciendo? Le estamos trayendo una brasa aquí para ver cómo lo hacemos errar y pues de una vez lo condenamos y lo mandamos a la cruz. Y se pone a escribir en el suelo. Entonces les dio curiosidad y dicen que Jesús estaba escribiendo todos los pecados no confesos de los presentes, de los fariseos. Cuando se sentían aludidos, dieron la vuelta y se fueron, hasta que no quedó nadie. Entonces Jesús levanta la vista y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor, le dice ella. Pues ni yo te condeno. Ve y no peques más. Dicen que la ley es para los que la infringen, ¿verdad ustedes? Tal vez por eso es que Moisés puso ahí, ¿verdad? Que si eran encontrados en adulterio, pues tenían que morir a pedradas. Pero Jesús lo dice de esta manera, Oseas lo dice de otra manera, entonces nosotros no tenemos por qué andar en plan de fiscal en contra de nuestro cónyuge en pecado. Nosotros somos abogados, nosotros juramos ser eso, abogados, velar por ellos, en las buenas y en las malas. Y el adulterio de mi esposa podría no ser las malas mías, podrían ser las malas de ella. Bueno, no podrían, son las malas de ella. Si yo soy el que peco, son las malas mías, no las malas de ella. ¿Sí? Entonces, el Señor anda buscando hombres que tengan palabra, no manipuladores. Hombres que cumplan sus pactos, ¿verdad? Entonces, con la necedad de evitar, ¿verdad?, los ríos de agua viva, lo único que hacemos es prolongar el dolor. Allá estaba aquel militar que encuentra
a una persona que le indica que hable con el profeta, con un hombre de Dios, porque tenía lepra. Era un militar muy exitoso y pues leproso. Una enfermedad de la piel bastante fea, con mal olor, etcétera, etcétera. Entonces él todos los días se trataba, todos los días se curaba, pero la lepra no iba a desaparecer. Entonces va con el hombre de Dios y este le dice, sumérgete ahí en el río, ¿verdad? Pero era un río con aguas sucias, ¿verdad? Pero río. Y este dijo, nah, para todo el viaje que hice para venir a meterme esta cochinada, mejor me voy al Éufrates, ¿eh? Y allá me baño y tranquilos. Entonces, el empleado, el esclavo, el mozo, no sé, que le había recomendado esto, le dijo, Señor, hágale caso. No contradiga al Señor. Y dice que en su desespero el militar lo hizo y salió con la piel como la de un niño. La necesidad entonces de no someternos a la oportunidad sanadora que representa Jesús siendo Él la fuente de aguas vivas, va a prolongar nuestro dolor. Aquí les decimos, por favor, deje la idolatría. Ame a su cónyuge, que se note. Él anda ya con otra mujer, que se note que usted le da honra, que usted le respeta, que usted le ama, que usted le espera. No ponga a sus hijos en contra de su cónyuge en pecado, porque está maldiciendo a sus hijos. Y esto le va a generar a usted maldición. Es que lo que hizo no tiene nombre. Sí, tiene nombre, se llama adulterio, se llama infidelidad, pero lo que usted está haciendo tampoco tiene nombre. O sí, sí lo tiene también, se llama idolatría. Y esto es peor. La idolatría es peor que el pecado, su idolatría es peor que el pecado de adulterio de su cónyuge. Porque su cónyuge quizás le está fallando a usted, usted crea que le está fallando a usted, pero le está fallando a Dios. Pero, repito, de una forma así, engañé a aquella, ¿verdad? Pero cuando usted entra a la idolatría, usted está pecando contra Dios, ya no contra su cónyuge. Y pecar contra Dios, las consecuencias van a venir sobre su cónyuge, sobre sus hijos, sobre usted, sobre sus generaciones. Ya, cambie del curso, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían incluso prenderle, pero ninguno pudo echarle mano. Miren cómo estos versos entonces se hacen vigentes el día de hoy, ¿verdad? Que yo tengo que estar sometida a un hombre que me golpea. No, no. Usted va y pone una denuncia en el Ministerio Público de su localidad y entonces le van a poner una orden de restricción. El mensaje es, no quiero que me sigas pegando. No es, quiero romper el pacto matrimonial. ¿Sí? Aclarando, ¿verdad? No tiene que estar sometido a un hombre que le golpea. Puede separarse, pero esto no es licencia para buscar otro hombre. Puede separarse y así quedarse, así dice la Escritura, ¿verdad? Pero es que esos eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Pero cuando quiere recibir bendición, sí quiere que se parezca. Si es posible, hasta se pone una túnica y sandalias, ¿no? Y dice palabras en hebreo, en arameo o en griego. ¿Sí? No, seamos honestos. Así, si el hombre le golpea, vaya al Ministerio Público, pone una denuncia, lo van a obligar a él a salir de casa, le van a poner una pensión alimenticia para usted y para sus hijos,
y pues a él le tocará cambiar. Si usted se comporta dignamente, él se arrepentirá. Pero si usted empieza a tener saliditas de noche con algunas amiguitas locas y él se da cuenta, lo más seguro es que no va a pasar. Bueno. Si creemos para bendición, creamos para obediencia. Escríbanlo, por favor. Si creemos para bendición, también creamos para obediencia. Hombres y mujeres hemos sentido la necesidad de tomar la salida por nuestras propias manos, la salida más fácil. Muchos han venido aquí con nosotros llorando hasta que les dura el apasionamiento. Miren qué triste. Hasta que aparece otra persona, pero le repito, ¿verdad? Es que me dejó, es que no quiere volver, es que anda con otro, y es que anda con otras. De repente aparece otro para ustedes y se les olvidó la lloradera, pues se les olvidaron los ayunos. Manipuladores. Vaya, incluso hay algunos que han estado hablando mal hasta de esto, y no me quiero poner en ese plan, ¿verdad? Ustedes de señalar personas. Pero sí ha habido que mientras estaban con esa pasión, Ronnie, amén, amén, amén. ¿Cómo podemos ayudar? Pero luego sí que yo estoy loco, que es una doctrina falsa. No. Ustedes vayan a la Biblia y busquen ahí lo que contradiga lo que yo les estoy diciendo y no van a encontrar ningún error. ¿Por qué? Porque yo estoy repitiendo la Biblia. Yo no estoy sacando mis conceptos. Yo estoy hablando lo que la Biblia nos dice, a todos, sin tapujos. Ay, es que la interpretación... Ese rollo de la interpretación sí yo creo que ya es una pura necedad, ¿verdad? Está clara, la palabra no se confunde, no se contradice. La palabra dice, y si se separa, quédese sin casar, o busque reconciliar con su marido. Buscar, afanarse en algo, ¿verdad? Trabajar en algo. Buscar no es levantar todo y moverlo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Busque reconciliar con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces supongamos que el marido tiene un salario, ¿verdad? Buscar a otra representará partir en dos su salario. O en tres, digamos, ¿verdad? La parte que me sirve para vivir, la parte para una mujer y la parte para otra mujer. Como dice en el refrán, ¿verdad? Que no se puede servir a dos amos. Entonces no se puede mantener a dos mujeres. Podrá sobrar el dinero y las tiene a las dos, a la amante y a la esposa las tiene bien económicamente hablando, pero su presencia va a faltar en alguno de los dos lugares y en sus hijos va a repercutir. No se puede tener dos mujeres, no se puede tener dos maridos. Te repito, ¿verdad? No son palabras de Ronnie. De hecho, ni son palabras de Pablo, lo que dice de no abandonar a la mujer. Son palabras de Jesús repetidas por Pablo. El que renuncia a este mandato simplemente no tiene visión, porque más adelante en su futuro sus hijos tomarán esas mismas decisiones, verán la salida a los problemas con la separación y el adulterio y el recasamiento, y ya viejo y sin la posibilidad de afectar el futuro de mis nietos. Diremos, ¿por qué no fuimos sabios en el pasado? Y por eso hoy, en Pos de Dios 2022, le estamos pidiendo a Dios con todo nuestro corazón sabiduría para enfrentar las Navidades y celebrar con el nacimiento de Jesús, ese regalo que nos dio Dios, compartir con la familia, dejar la borrachera, dejar la fiesta, dejar el adulterio, la promiscuidad, la idolatría, y tener una fiesta santa, ¿verdad? Esa es la que deberíamos de celebrar todos, compartir con el que no tiene, etcétera, etcétera. Terminamos, Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado,
y de la inmundicia. En el nombre de Jesús. Amén. Que estén bien. Chao.